Bueno, estamos llegando al final de este ciclo que llamamos 5 conceptos para comprender a Deleuze. Son los 5 conceptos fundamentales, podrían haber sido otros, la verdad, pero llegó el momento de preguntarnos en sí qué es un concepto. Porque venimos hablando de diferentes conceptos, hablamos de diferencia, hablamos de sentido, hablamos de esquizofrenia, hablamos también de lo virtual, que son conceptos deleuzianos. Pero, ¿qué es un concepto? Bueno, también hay una forma deleuziana de entender lo que es un concepto. Quizás deberíamos haber empezado por esto, pero bueno, al menos vamos a terminar por ello. Y de hecho, Deleuze trató este tema en su último libro con Félix Guattari, que se llamó ¿Qué es la filosofía? El concepto es una idea central para la filosofía, para la definición de filosofía. Entonces es muy importante entender a qué llama Deleuze concepto, es decir, cómo trabaja, digamos, porque podemos tener una idea general, una intuición de lo que significa concepto, pero, como es garantía casi siempre que estamos hablando de esta figura que es Gilles Deleuze, va a tener sus precisiones en el tipo o la forma de entender lo que es un concepto, Gilles Deleuze, ¿no? Y de hecho, vamos a empezar por una definición o por una característica que Deleuze nos da del concepto, que es un poco oscura. Y vamos a tratar de arrancar de ahí para después seguir e ir desmenuzando este concepto de concepto. Vamos por eso. Una de las primeras cosas que dice Deleuze es que el concepto tiene un perímetro irregular definido por la cifra de sus componentes. A ver, esto nos puede perder un poco, ¿no? Son esas palabras, esas frases crípticas que a veces lanza Deleuze. Vamos a tratar de desmenuzarla. Empecemos por la idea de componentes, ¿no? Tiene componentes, nos dice Deleuze, y se define por ellos. Bueno, ahí es un poquito más fácil. Básicamente, un concepto es algo formado por partes, y esas partes definen lo que el concepto es. Entonces, por ejemplo, el concepto de virtualidad va a tener componentes, ¿no? Va a conjugar distintas ideas y se va a definir por esa conjugación de ideas. Entonces es como si nosotros tuviéramos una serie de pequeñas piecitas que existen por ahí que uno puede agarrar, ¿no? Y combinar para conformar una pieza mayor. Vamos a hablar por eso de una multiplicidad. Piensen que si tenemos como pequeños moldes de pensamiento, fragmentitos ya prefabricados que nosotros agarramos y con esos elementos construimos otros, nos podemos preguntar, pero entonces ya está todo dicho y nosotros solamente combinamos recursos. Esto es interesante porque nos acerca al Deleuze posiblemente posmoderno. La posmodernidad, el pastiche posmoderno, como define Frederick Jameson al posmodernismo, el pastiche es una especie de combinatoria de piezas, estilos preexistentes para formar algo nuevo, ¿no? Pongámosle una película o un libro en el que cada capítulo se trabaja un estilo diferente, sacado de diferentes épocas. Entonces el primer capítulo parece escrito en el siglo XIX, pero el segundo parece escrito en la Edad Media. Esta idea de combinatoria de estilos que ya existen y que nosotros combinamos nos puede acercar a la idea de concepto, salvo que en el caso de Deleuze no necesariamente esas piezas tienen que ser preexistentes. Uno puede ir de a poquito creando pequeñas piezas y a su vez generar compuestos con esas piezas y llegar a conceptos hechos de conceptos, ¿no? Entonces, esto va a ser el trabajo específico del filósofo. Construir conceptos, y esos conceptos por ahí también van a ser construidos a partir de conceptos, y esos conceptos que sirven como punto de partida pueden ser o preexistentes o pueden ser creados o de alguna manera modificados en una especie de mezcla entre creación y descubrimiento por el filósofo, ¿no? En donde uno agarra un concepto de un filósofo anterior, modifica una parte de ese concepto, agarra otros
conceptos de otros filósofos, modifica otras partes de esos conceptos, los combina y construye conceptos mayores hasta llegar a una especie de sistema filosófico, ¿no? Así funciona la filosofía para Deleuze. Esto lo podemos asociar a otros conceptos que todavía no trabajamos, pero que en el futuro seguramente vamos a trabajar, que son el rizoma o el devenir. Alguna vez hablamos de esto en algunos videos breves de Deleuze, ¿no? En estos shorts, pequeños cortos de 1 minuto que hacemos sobre Deleuze, pero nunca tratamos un video serio, un video más largo con estos temas, y lo vamos a hacer en el futuro. Podemos decir entonces que la filosofía es de alguna manera rizomática, porque de un fragmento pequeño, de un concepto pequeño, puede surgir o resurgir una filosofía entera o un sistema entero. Nosotros podemos reutilizar componentes pequeños y cambiarles la utilidad, cambiar la función que tiene cada una de estas piezas para construir un sistema complejo, ¿no? Lo mismo con el devenir, en el sentido en que si no hay conceptos o meramente conceptos ya que preexistentes que el filósofo utiliza, sino que de alguna manera los crea por composición o por génesis, no importa, pero hay una especie de construcción, un constructivismo, nos dirá Deleuze, en la filosofía. Entonces por eso podemos hablar también de devenir, ¿no? De devenires en los que se involucra un filósofo específico o la filosofía en sí, ¿no? O tradiciones, largas tradiciones filosóficas que van mutando, en donde algunas de sus piezas son recuperadas, etc. Por eso podemos hablar de platonismo, neoplatonismo, ¿no? Como si los filósofos establecieran de alguna manera diálogos entre sí a partir del uso de piezas en común o de la manipulación o moldeado de nuevas piezas en base a anteriores, o propuestas de nuevas piezas que serán tomadas por filósofos del futuro. Entonces, ¿cómo podemos definir una multiplicidad para que se entienda la idea del concepto como una multiplicidad, que es una de las primeras cosas que dice Deleuze? Una multiplicidad es un conjunto de elementos heterogéneos que se interconectan y relacionan de manera no lineal, ¿no? Es decir, no hay un orden necesario de eso. Yo puedo agarrar una pieza y ponerla en otro lado, o utilizar solo esto de esta línea y utilizar de otra línea otro fragmento. Y en lugar de una unidad cerrada y fija que ya no cambia, ¿no? En realidad es un devenir. Es una multiplicidad, es abierta y constantemente en proceso de cambio y de desarrollo. Por eso la idea de compararlo con un rizoma o un devenir, que es lo que vamos a hablar en algunos otros videos, ¿no? Entonces, también nos va a decir Deleuze que el concepto va a tener un vínculo especial con el problema, con lo problemático. ¿Por qué? Porque solo se crean conceptos, nos dirá, en función de los problemas que se consideran mal vistos o mal planteados. Por eso podemos decir que, por ejemplo, Husserl es un neocartesiano, porque no se contenta con explicar a Descartes, sino que, tomando, por ejemplo, la duda cartesiana como parte esencial de la actividad filosófica, va a proponer ciertas críticas a la postura cartesiana, las va a llevar más allá de lo que Descartes se propuso, y entonces va a generar, a la vez que reclama para sí ciertas ideas cartesianas, y por eso podríamos hablar de un Husserl neocartesiano, por lo menos en un primer momento, o en gran parte en casi toda su filosofía. Sin embargo, también podemos hablar de filosofía husserliana, que no se va a confundir con Descartes, en donde va a ser muy importante entender la diferencia que establece Husserl con Descartes, por más que esté utilizando conceptos, por ejemplo, esta especie de duda metódica, la podemos comparar con la idea de Epoché, como tratar de pensar desde cero, ¿no? El método cartesiano va a ser revisado y reconstruido, ¿no? O Husserl va a crear algo moldeándolo a partir de elementos preexistentes, ¿no? Entonces se abraza lo problemático en la filosofía, porque por más que uno pueda admirar a un filósofo como Descartes, también puede problematizar sus ideas y decir, no, acá hay un problema porque esto está mal planteado, hay que pararse en esta órbita. Lo mismo le pasa a Deleuze con Husserl, por ejemplo, donde, si bien Husserl era una figura importantísima en la época de Deleuze, muchas veces Deleuze extrema las diferencias con Husserl porque está buscando diferenciarse, porque en realidad en el fondo se siente
siente en qué es parecido, pero busca afirmar esa diferencia para poder descubrir la novedad, para poder entender mejor la realidad, extrema las diferencias para descubrirse a sí mismo en contraste o en función de perseguir, resolver los problemas, los misterios que encuentra en esos filósofos que lo marcaron, ¿no? Digo Husserl porque es una figura importante en uno de sus primeros libros, por ejemplo en Lógica del Sentido, pero podemos pensar lo mismo de Kant o de Hegel, ¿no? En caso de Deleuze. Ahora, esta idea del problema mal visto, ¿no? O mal planteado, nos lleva al concepto de historicismo. La historia en la filosofía no es otra cosa que, en realidad, la disrupción del flujo histórico, en donde uno dice, no, acá hay un problema, no una continuidad. Entonces la historia sería no la historia de las continuidades, sino más bien la historia de las rupturas. En algunos casos las recuperaciones, en algunos casos las continuidades, pero generalmente es lo problemático lo que va determinando las distintas partes o las distintas historias de la filosofía que van trazando las líneas que uno puede reconocer cuando mira el pasado, ¿no? Entonces, la historia sería la concatenación de conceptos en un devenir. Por lo menos la historia de la filosofía sería la concatenación de conceptos en un devenir. Es muy importante la idea de historia de la filosofía y piensen, habíamos hablado de Hegel, por ejemplo, como una figura importante para Deleuze. Fíjense cómo si en Hegel hay una noción de continuidad, de despliegue histórico, como si hubiera una totalidad que simplemente se va desplegando, en Deleuze es todo lo contrario. Es una totalidad abierta que todo el tiempo vamos descubriendo a partir de la diferencia y no de la identidad que genera contrastes y que va generando una dinámica dialéctica. La dialéctica en el caso de Deleuze es diferente a la dialéctica hegeliana, ¿no? A la vez nos va a decir los componentes pueden ser vistos también como conceptos. Entonces, esto es importante, ya lo habíamos dicho antes, pero vamos a volver sobre esto, ¿no? Piensen cómo, por ejemplo, en el Anti-Edipo, Deleuze y Guattari presentan esta idea o retoman esta idea del objeto parcial, que es un concepto creado por Melanie Klein, después retomado por Lacan cuando trabaja sobre el objeto A. Todo esto ya lo fui hablando en otros videos, pero en el Anti-Edipo es muy importante la noción de objeto parcial porque la conformación de la realidad, no solo la realidad física, no solo la realidad psíquica, sino también la física, que ellos interpretan como una especie de concatenación de máquinas, ¿no? Una especie de gran máquina gigante que está compuesta de pequeñas máquinas. Fíjense que acá hay un paralelismo entre la idea del concepto en filosofía y la idea de máquina en el mundo psíquico, pero también en el mundo físico, en cómo es nuestra realidad histórica, psíquica, económica y prácticamente metafísica. Para Deleuze y Guattari, esta realidad se compone, tiene componentes o como componentes objetos parciales. Un objeto nunca es completo, sino que lo que creemos que es algo objetivo en realidad es una construcción hecha en base a la combinación de dos piezas que construyen el objeto, pero no existe el objeto completo separado por sí mismo. Siempre es una composición, ¿no? En el mismo sentido, no existe compuesto puro separado. Un concepto siempre... no existe nunca un concepto puro separado. Siempre existen conceptos parciales, compuestos. Los conceptos son composiciones. En ese sentido también podemos pensar en la idea de singularidad, que Deleuze trabaja desde varios puntos de vista, pero especialmente lo trabaja como en Leibniz, en el concepto de singularidad en Leibniz, pero podríamos decir que tomando en cuenta la idea de singularidad, ¿no? Una especie de curva que desde un punto de vista adquiere un carácter, ¿no? Pongámosle que esto es un círculo porque desde el punto de vista, desde donde están mirando, pueden ver un círculo, pero si lo pongo así quizás no vean un círculo. Entonces esta singularidad es cómo desde un punto de vista se unifican un trazo y se construye lo que podemos entender como el trazo singular. Y la singularidad es eso que es trazado. Cada concepto va a ser considerado el punto de coincidencia, de condensación o de acumulación de sus propios componentes. Y entonces siempre va a remitir a una organización, a una composición, que nos va a remitir en última instancia a un punto de vista.
Y en ese sentido podemos hablar de heterogénesis, que es otro concepto, en este caso un concepto que trabaja mucho Guattari, en su último libro, Caósmosis, que estoy trabajando también en una serie, que tengo un poco abandonada, pero que ya voy a retomar, el concepto de heterogénesis maquínica, ¿no? De algo que no se genera de una manera lineal, sino que se genera de manera compleja, ¿no? En lugar de definir un concepto, nos van a decir, por una lista de propiedades fijas, eso sería la definición por comprensión, ¿no? Las cosas que tiene un concepto, sino que no podemos hacer eso porque las cosas que tiene un concepto también se van definiendo con el tiempo. Entonces no hay algo fijo que podamos explicar y desarrollar por comprensión, ni tampoco por el conjunto de entidades que abarca, por extensión, porque esas entidades, decir aquello que abarca no alcanza para definirlo, porque lo que abarca también debe ser de alguna manera definido. El concepto pone todos sus elementos y los reafirma a la vez que esos elementos ayudan a afirmar el concepto como entidad, como unidad. Deleuze ve los conceptos como ensamblajes dinámicos, ¿no? Ensamblaje dinámico significa que la parte de alguna manera define al todo tanto como el todo define a la parte, ¿no? Ensamblajes dinámicos cuyos elementos se organizan de manera fluida y abierta. De nuevo podemos entender este concepto de rizoma, ¿no? Entonces, tanto la singularidad como la heterogénesis nos muestran cómo el concepto expresa lo que Deleuze llama el acontecimiento y no la esencia o la cosa, ¿no? Entonces el acontecimiento siempre va a ser fluido, dinámico, no fijo, no tiene un sentido fijo. Entonces el acontecimiento es un concepto equiparable al de sentido. Si vuelven a escuchar el video sobre sentido, van a ver cómo, de alguna manera, cuando uno ve lo que cree que es un hecho, el sentido de ese hecho es el acontecimiento. Y no hay nada más que acontecimientos. Entonces, la percepción de ese acontecimiento y la agrupación en el dotar de sentido a ese acontecimiento es lo que le da entidad. No hay una entidad metafísica que lo habilite. La metafísica es aquello que permite que existan acontecimientos y no una especie de zoológico preexistente en donde cada cosa existe en sí misma. Entonces podemos decir que el concepto es a la vez absoluto y relativo. ¿Por qué es absoluto? Porque es una totalidad. ¿Pero por qué es relativo? Porque es una totalidad fragmentaria. Es decir, la totalidad nunca se da al mismo tiempo, siempre es abierta y se va construyendo, ¿no? Y siempre es fragmentaria, nunca es completa, nunca es cerrada, separada. Siempre es algo que se está dando, que se está por dar. Termino entonces este video, que lo trato de hacer un poco más compacto. Podemos seguir hablando mucho sobre esto. Dejen preguntas si les interesa. Lo vamos a seguir hablando, lo podemos seguir trabajando. Deleuze desarrolla más este tema en el libro ¿Qué es la filosofía? Por ahí en el futuro lo podemos trabajar más en profundidad, pero vamos a terminar con esta frase tratando de, digamos que es una frase muy críptica, pero que si la entendemos podemos empezar a unificar todas estas cosas que estuvimos diciendo en el video. La relatividad y absolutidad del concepto son, que es lo que venimos hablando, son como su pedagogía y su ontología, su creación y su autoposición, su idealidad y su realidad, real sin ser actual, ideal sin ser abstracto. El concepto se define por su consistencia y exoconsistencia, pero carece de referencia, es autorreferencial. Vamos de atrás para adelante. Autorreferencial me recuerda al concepto de autopoiesis, ¿no? Autopoiesis es un concepto de Humberto Maturana que describe cómo ciertos organismos biológicos se autoconstruyen. Entonces ese mecanismo biológico, ¿no? De algo que no es exactamente lo mismo que dice Deleuze, pero que tiene mecanismos con los que construye su propio ser, digamos. No se basa en un ser previo. Deleuze va para ese mismo lado, aunque tiene ciertas diferencias con la idea de Maturana, pero esta idea de que es autorreferencial tiene mucho que ver con cómo define Deleuze en la imagen tiempo. Por eso es interesante que este libro sea uno de los últimos, que es La filosofía, uno de los últimos de Deleuze, porque está utilizando o hablando de cosas de las que ya estuvo hablando en todos sus libros, ¿no?
Que sea autorreferencial significa que no tiene referencia externa. En la imagen tiempo, la definición y la diferencia entre la imagen tiempo y la imagen movimiento es que la imagen movimiento tiene una referencia externa y la imagen tiempo no. Los remito a esos conceptos que trabajé, bueno, que estoy trabajando en la serie sobre la imagen movimiento, y si quieren ver sobre la imagen tiempo pueden hacerse miembros del canal, porque voy a empezar a subir ahora videos sobre ese tema. Pero básicamente la descripción del objeto, del concepto, es su propia referencia. No se refieren a algo exterior a sí mismo. El ejemplo clásico que siempre doy cuando explico esto es que, por ejemplo, un cuadro, ¿no?, es siempre un retrato, por ejemplo, es una referencia. Si tenemos a Felipe V, no sé, un cuadro de Felipe II, nos refiere al cuerpo del rey, ¿no? Y remite a el pintor que estuvo mirando al rey y tratando de retratarlo, ¿no? Es, en cierto sentido, una representación. Mientras que la descripción pura, ¿no?, un cuadro en donde Pollock, pongámosle que tira chorros de pintura sobre el cuadro, vuelven a la referencia del cuadro al mismo cuadro. El cuadro no hace referencia a algo externo, no es representativo, salvo que se representa a sí mismo. Es decir, es presentativo, no representativo, podríamos decir, ¿no? Entonces, por eso carece de referencia. Ahora, esta exoconsistencia de la que habla, estamos yendo para atrás, ¿no?, para arriba del río, corriente arriba de este texto complejo. La exoconsistencia significa que tiene que funcionar y encajar en un universo de conceptos preexistente, pero no preexistente per se, sino porque o el mismo filósofo ya fue poniendo otros conceptos e introduce un concepto dentro de ese sistema, o porque el concepto trata de insertarse en una tradición filosófica en donde se dan por sentados ciertos valores, ciertos conceptos que no se cuestionan o no se problematizan, pero sí, al incorporar un nuevo concepto, de alguna manera abre lugar para crear un nuevo sistema que incluye el nuevo concepto. Entonces, la exoconsistencia significa que tiene que encajarse dentro del sistema filosófico aceptado por el filósofo, ya sea propio o tradicional, y también consistencia en sí misma, porque por dentro tiene que no ser una payasada, podríamos decir, porque uno podría, si no simplemente buscar conceptualizar de manera estúpida, digamos, o crear un concepto sin sentido, y la única necesidad es que haya consistencia, ¿no?, que se sostenga en sí misma, que las piezas se encajen entre sí de manera no forzada, o que por lo menos existan, se posibilite, sea consistente, sea posible lo que se está proponiendo, ¿no? Real sin ser actual. Para poder entender esto pueden ver el video sobre lo virtual en Deleuze. Creo que ahí van a entender por qué postula que básicamente lo conceptual sería virtual, ¿no? Un concepto es un ente virtual en donde es real pero no necesariamente actual. Por ejemplo, cuando uno toma un concepto kantiano sin adscribir al concepto, podría estar tomándolo no desde su actualidad, sino desde un lugar hipotético, quizás. A la vez ideal sin ser abstracto, en el sentido en que es una construcción de ideas que tiene una realidad concreta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pedagogía, estamos hablando de su historia, de cómo responde a un problema, y tiene todo hay todo un esfuerzo que hace el filósofo por explicarse. Entonces el concepto es un poco el resultado de esa explicación que da el filósofo para poder explicarse, ¿no?, de esa narrativa que construye el filósofo para poder explicarse, o que construyeron otros filósofos para poder explicarse. La ontología, ¿no? Digamos, la ontología es relativa y absoluta a la vez, es decir, totalidad fragmentaria. Entonces, no hay una metafísica en la que preexisten los conceptos y entonces el filósofo simplemente los agarra, ¿no? Existe el concepto de la no contradicción, del principio de no contradicción.
No preexiste, es un invento de Aristóteles, tan útil que lo seguimos utilizando. Podríamos decir que es un descubrimiento, pero ese descubrimiento a la vez encaja piezas, requiere de todo una especie de andamio, ¿no? En el que es útil para el andamiaje de la filosofía aristotélica. El andamio viene de otros filósofos, requiere de el diálogo de Aristóteles constante con otros, con Anaxágoras, con Platón, con Sócrates, no importa con quién, hay un andamio que utiliza Aristóteles para crear su propio concepto, ¿no? Y después, los que vinieron después, también el principio de identidad, por ejemplo, de la identidad de los indiscernibles de Leibniz, requiere una readaptación de los conceptos filosóficos de Aristóteles o de Santo Tomás, de la escolástica en sí, o una discusión con Descartes. Entonces, ahí estamos hablando de tanto de pedagogía como de ontología. Este concepto no preexiste, sino que es fragmentario, está compuesto, fue compuesto, tiene su historia. Podemos trazar esa historia, pero también es absoluto, pertenece a una totalidad, aunque sea imaginaria, pero es una totalidad, aunque sea incompleta, ¿no? Creación, autoposición, se refiere a esta idea de autorreferencial, ¿no? Se pone a sí mismo donde va el concepto. En ese sentido, requiere de los otros, por eso tiene que ser exoconsistente. Y entonces, bueno, con todo esto, que espero haberlos acercado, aunque sea al concepto de concepto, cerramos esta serie de 5 conceptos, pero bueno, podríamos abrir otras más. Si les interesa que hable sobre algún concepto en especial para una próxima serie, me lo pueden decir. Si tienen ideas, me lo dicen. Y chequen si les interesa el formar parte de los miembros del canal, porque ahí voy a ir subiendo también material. Ya fui subiendo, hay bastante material extra que tengo, de clases, etcétera, y voy a seguir subiendo en el futuro, y me ayuda mucho económicamente para seguir haciendo videos. Bueno, nos quedamos así y gracias por todo.